Ya llegamos al final de esta primera carta del apóstol Pedro y cuando hemos estado viendo toda la carta a través de este último tiempo, hemos visto que es una carta de ánimo, es una carta de esperanza, es una carta que el apóstol Pedro envía a aquellos que están sufriendo por causa de Cristo. Y vemos que el apóstol siempre ha estado intentando hacerles ver todo lo que ya tienen en Cristo Jesús y levantar la mirada de esas circunstancias difíciles a un Dios que cuida de ellos, que tiene protección de aquellos a los que Él ha llamado. Y no es menos aquí al final de la carta. Uno de los temas principales de Pedro, de esta primera carta, es que los creyentes pueden sufrir temporalmente, mirando a lo que Dios ha hecho con ellos, dándoles una vida eterna. El sufrimiento es en este mundo, y este mundo es temporal, pero la vida eterna es para siempre, como dice la misma palabra. Poseemos una esperanza eterna en Cristo Jesús. Y lo que Pedro ha estado intentando hacer en este capítulo, sobre todo, es hacer un llamado. Es el último llamado que él hace en esta carta, porque podemos dividirlo en tres aspectos. En primer lugar, habla a los que son responsables de la grey, son responsables como responsables que Dios ha colocado dentro de la iglesia. Habla también de vivir todos en humildad y hace un llamado a esa vida de humildad delante de Dios, delante de los hombres. Y por hasta el versículo 4 en primer lugar. Como vemos, se dirige a los ancianos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Y cuál es el ruego? Ahora, a partir del versículo 2 les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro está haciendo un llamado específico a un determinado grupo dentro de la iglesia, y es el grupo de los ancianos, como dice aquí. La palabra en el griego es una palabra que significa presbítero. La palabra en griego no la voy a pronunciar, porque para mí es muy difícil, pero significa esto, presbítero. ¿Y qué es un presbítero? Es el que está velando por encima, está sobreviendo a la grey, está mirando el conjunto de la grey. Es aquel que con una actitud de servicio está observando a la grey para cuidar de ella. Hay varios términos que se utilizan para ancianos. El término de anciano no es en cuanto a la edad cronológica, sino se refiere a una madurez espiritual, no a una madurez de edad, sino a la madurez espiritual, porque tiene a su cargo el cuidado espiritual del resto de los hermanos. Cuando está nombrando la palabra ancianos, Pedro se identifica como uno de ellos. Dice: yo, coanciano, es decir, también en el mismo servicio que estos hermanos, y como testigo. Y no testigo solamente de dar testimonio de Cristo, sino también, como dice Pedro aquí, participante de la gloria que será revelada. Y dice: no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Hay un mandato de parte del Señor. Lo que es el ancianato, lo que es el presbítero, lo que es, en otras palabras, también el obispo, están significando una función, no un cargo. No un cargo que esté por encima, sino un servicio dentro de la iglesia. Así como están los evangelistas, están los que sirven en otras determinadas áreas de la iglesia, también está el servicio
de pastor. La palabra pastor, que se utiliza en la Biblia para Cristo, pero sí se utiliza para los ancianos en la función de pastorear, no en el título de pastor. Como Pedro dice aquí, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesucristo es el pastor por excelencia. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios, por ejemplo en Hechos 20:28, si la podemos buscar. Hechos 20:28. Cuando aquí se habla de cuidar a la iglesia que Cristo mismo adquirió con su propia sangre. Cuando dice aquí, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, aquí usa esta palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, y decimos ancianos en plural. Nunca en el Nuevo Testamento se nombra en este servicio a un anciano como responsable de una iglesia, sino en plural. Siempre un grupo de ancianos. Es un servicio colegiado, no es individual. Por eso el único pastor en singular es Cristo. Y Él es el ejemplo que los demás deben seguir. Lo que es pastorear, apacentar como un pastor, es un llamado de parte de Dios, como decíamos, y no es un cargo, no es un empleo tampoco. Pedro dice aquí, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como por ánimo pronto. Por lo tanto, no debemos perder de vista aquellos que ocupamos ese servicio en la iglesia, que es un servicio y no es un cargo. Claramente lo manifiesta aquí. Y no es en singular, sino en plural. Por lo tanto, no hay decisiones individuales. No hay una gestión espiritual individual de una sola persona dentro de la iglesia, sino es un grupo colegiado que busca la voluntad de Dios para apacentar la grey. Apacentar la grey es lo que Pedro seguramente se está acordando de cuando él habló prácticamente en sus últimas palabras con Jesús. ¿Os acordáis que después de aparecer Jesús a los discípulos, se dirige al apóstol Pedro y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta por 3 veces. Y las 3 veces el Señor le responde, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y ese es el mandato que Dios hace a aquellos que son llamados a este servicio. Y no es por fuerza, es decir, no es una obligación, sino es voluntariamente. Nace del corazón de responder a ese llamado que el Señor hace a los hijos de Dios para cumplir ese servicio. No es un señorío, es decir, no es para dominar como señores paganos. En la época en que Pedro está escribiendo esta carta, el ejemplo del señorío lo tenía más presente que nosotros, porque existía todavía la esclavitud. Y entonces no es para ejercer, digamos, una autoridad, digamos, oprimente sobre el resto de las personas. No es autoritarismo, sino que es un ejemplo que los demás deben ver en ellos para poder ver a Cristo en ese servicio. Es lo que Pedro está diciéndoles a aquellos que están cumpliendo esta función. Podemos ver en Ezequiel 34, Ezequiel 34, versículo 1, lo que dice el profeta. En este capítulo de Ezequiel 34, no lo vamos a leer todo, pero lo pueden leer en casa, vemos cómo aquí se está hablando en contra de estos pastores egoístas, de estos ancianos egoístas que miran por su bien propio en lugar de mirar por el bien de la grey. Lamentablemente en el mundo actual, y vemos a través de las redes mucho, que esto existe. Existen personas que se levantan como pastores
incluso como apóstoles, buscan imponer su criterio ante los demás y sobre todo tienen también quienes le siguen. No es un señorío, sino que es siguiendo el ejemplo de Cristo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y guía a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. El siguiente: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Era un beneficio propio lo que estaban buscando. Y el Señor recrimina al pueblo de Israel y dice a los pastores que esto va en contra de su voluntad. Y le dice al profeta que declare este error que se está cometiendo en el pueblo, de que haya personas que busquen su propio beneficio en detrimento de sus propias ovejas, de la grey de Dios. Y Dios es muy celoso de su grey. Dios es muy celoso de su grey. ¿Por qué? Porque, como hemos leído antes, le costó el precio de la sangre de su Hijo tener su pueblo. Por lo tanto, no claudica ante esta clase de incompetencias o de malos hábitos dentro del pastorado. Jesús prohibió este tipo de liderazgo también. En Mateo 20, 25 al 28 podemos leerlo. Mateo 20, 25 al 28. Aquí el Señor Jesucristo habla claro en contra de este tipo de actitudes. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, el príncipe de los pastores es Jesucristo. Él es el ejemplo. Y el ejemplo de Jesús es dar la vida por los demás. Por lo tanto, todo servicio cristiano, incluido lo que es el ser anciano, obispo, presbítero, como queramos llamarle, o pastor, cumpliendo esta función, este ministerio dentro del cuerpo de Cristo, debe seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesús es el príncipe de los pastores, el pastor supremo, y todos los demás debemos rendir cuentas ante Él. Él es el que va a juzgar nuestra labor, va a juzgar nuestro servicio y va a coronarnos o no con esa corona de gloria que dice Pedro en el versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pensemos en la imagen que podía tener Pedro en esos momentos de un pastor en las montañas de Asia Menor, cuidando a sus ovejas, no por un salario, no forzosamente, sino dando su vida voluntariamente para proteger a las ovejas de aquellos lobos o aquellos animales que quisieran destruirlas. Así debe ser el liderazgo en la iglesia. El apóstol llama a los pastores a que sirvamos con humildad, a que sirvamos con mansedumbre como Cristo, no buscando el poder, no buscando el dinero, no buscando el reconocimiento de la gente, sino solo el reconocimiento de que es el príncipe de los pastores. Esa debe ser nuestra actitud. El apóstol llama aquí a pastores a servir con humildad, no buscando otra clase de actitudes que declaradamente en la palabra de Dios son contrarias a su voluntad. Eso creo que está claro. Cuando vemos esto y vemos en una iglesia un liderazgo de este tipo, el mundo puede ver el ejemplo de Jesús a través de un liderazgo diferente, a través de un liderazgo basado en el amor, basado en el darse a sí mismo y no en el buscar obtener de parte de los demás. ¿Cuántos testimonios vemos de lo contrario, verdad? De personas que buscan
satisfacer su propia, podemos decir, autoestima, podemos decir también su propia economía incluso, podemos decir también su propio ego, su propio yo, haciendo valer ese supuesto servicio que Dios les ha dado. Pero por eso la palabra de Dios también habla de profetas y de falsos profetas. Y también debemos distinguir entre verdaderos pastores, entre verdaderos ancianos y falsos ancianos. Todo servicio cristiano debe surgir del amor por Cristo y por las personas. Lo que no surja de ahí es egoísmo, es buscar el propio beneficio. El Señor tiene que decirnos, como dijo también a los discípulos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esto no es solamente para este servicio, sino para cualquier servicio dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser fieles en lo que el Señor nos pone para hacer, porque es el Señor el que nos promueve, es el Señor el que nos capacita, es el Señor el que nos busca y también nos recompensa al llegado del caso. Pero no solamente hay un llamado a podemos decir, esta responsabilidad dentro de la iglesia, sino que Pedro hace un segundo llamado. Y va desde el versículo 5 al versículo 7. Podemos leerlo. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay un segundo llamado, y Pedro hace aquí el contraste entre ancianos y jóvenes. Cuando habla de jóvenes, no está hablando tampoco en edad, sino en un sentido espiritual. Aquellos que no han alcanzado supuestamente la madurez de los ancianos, Él los llama jóvenes espiritualmente, que también siguen el proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, pero que necesitan todavía más madurez para llegar a ser ancianos en el Señor. Igualmente vosotros estad sujetos a los ancianos. Por lo tanto, les está hablando de que no debe haber rebeldía. Cuando habla de sujeción, no está hablando de una obediencia obligada o debida, como es en el término militar. En el ejército hay lo que existe, la obediencia debida, no debida con V, sino debida con B. Es decir, me debo a el que está por encima de mí. Y todo lo que diga va a misa, hablando claro. Entonces no puedo discutir ninguna orden, no puedo oponerme a ninguna orden, no puedo razonar ninguna orden. Eso no existe en la iglesia. Lo que está hablando aquí de sujeción es de no rebelarse para causar problemas dentro de la iglesia. Por supuesto, todo lo que se pueda hablar, todo lo que se deba hablar, se puede hablar y razonar todos juntos. Por eso Pedro sigue justamente, no termina ahí, dice: están sujetos a los ancianos, y fijaros que dice la misma frase: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No existe solo la soberbia dentro del obispado, sino que puede existir la soberbia dentro del grupo de los jóvenes que llama Pedro. Por lo tanto, a todos, Pedro llama a actuar con humildad. Pedro llama a todos a que podamos dejar de lado la soberbia, el querer tener razón, porque la razón la debo tener yo y no los demás. Ese tipo de actitudes, porque eso frena la gracia de Dios. Y esto es muy importante, hermano. Cuando existe la soberbia en mi vida, cuando existe el orgullo en mi vida, estoy frenando el favor inmerecido de Dios sobre mi vida. Estoy frenando el favor inmerecido de Dios sobre su iglesia. Por lo tanto, esas actitudes de soberbia y no de humildad, lo que hacen es frenar la obra de Dios dentro de mi vida y también de la congregación. Es lo que Pedro está queriendo explicar aquí. Solo da gracia Dios de su gracia a quienes.
a los humildes, a los humildes. Por lo tanto, la humildad es una característica inherente del discípulo. Es propia de la naturaleza del que está siguiendo a Cristo. Y esto es lo que debemos potenciar. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es contra nuestro yo. Y cuando el yo aparece, desaparece el señorío de Cristo en mi vida y también lo hace en la iglesia. Por eso Pedro sigue con este versículo maravilloso, que es el versículo 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Qué importante, ¿verdad? Cuando habla de humillaos, no está hablando de perder nada de mí. No está hablando Pedro aquí de que nosotros debemos despreciarnos a nosotros mismos. Todo lo contrario. Cuando uno se humilla delante de Dios, es que se está apreciando a sí mismo, porque está buscando el verdadero valor que Dios le da. Y Dios nos da a sus hijos y a sus hijas el mayor valor que puede existir, porque Él reconoce que estamos en Cristo Jesús. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Significa reconocer ¿qué? Reconocer la autoridad de Dios. No la autoridad mía sobre mi vida, sino que Dios es la única autoridad sobre mi vida. Eso significa humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Estos hermanos estaban sufriendo. Estaban siendo humillados muchas veces por la sociedad. Estaban siendo despreciados por la sociedad. Y Pedro les estaba diciendo, humíllense, humíllense, pero no de ese tipo de humillación que os están provocando, sino de la humillación en la presencia de Dios. Cuando el hijo y la hija de Dios reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, no le queda otro que humillarse, que rendirse, que arrodillarse ante la presencia de Dios, que reconocer a Dios como su máxima autoridad. El tiempo del verbo que está utilizando Pedro aquí nos está indicando que es algo ya apremiante. Está intentando decir, esto es lo que tenéis que hacer ya. No dejéis de hacerlo. Es lo que quiere transmitir. Es una decisión urgente. Podemos ver también en Santiago 4:10 lo que dice el apóstol Santiago. Santiago 4:10 acerca de esto. Pero Él da mayor gracia. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice el apóstol Santiago. En el mismo sentido, humillaos delante de Dios y ¿quién nos exalta? Dios es el que nos exalta. El ego que busca el reconocimiento, busca el autorreconocimiento. Y estamos cansados de ver autopromociones, ¿verdad? Que los hombres ahora se autopromocionan sin ningún poder, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Lo vemos en la política, lo vemos en la sociedad, lo vemos en las empresas. Cómo la actitud del ser humano es a hacerse valer en él mismo delante de los demás. Pero el cristiano no busca esto. El verdadero discípulo busca humillarse delante de Dios, porque sabe que es Dios quien le exalta a su debido tiempo. No busca la aprobación ni la autoaprobación, sino que solo la busca de parte del Señor. Y cuando Pedro habla de aquí de humillados bajo la poderosa mano de Dios, hace referencia al Pentateuco. Veamos que se usa esta misma expresión cuando Dios obra con poder sobre el pueblo y con Moisés sacándolos de Egipto. Es la poderosa mano de Dios la que cubrió al pueblo de Israel para salir de Egipto. Es esa poderosa mano de Dios la que debemos ser conscientes que nos protege si nosotros nos ponemos por debajo de esa poderosa mano de Dios. Nuestra actitud de soberbia, de egoísmo, de autopromoción nos intenta poner por encima de la poderosa mano de Dios, o igual que la poderosa mano de Dios. Pero nosotros estamos por debajo, y cuando nuestra actitud va en consonancia con nuestra realidad, entonces Dios derrama de su gracia sobre nosotros. Pero dice echando sobre, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
cuando habla de echar, no habla solamente de dejar. Podría haber dicho dejarlo, pero dice echando, ¿verdad? Habla de descargar. Está hablando de cargas. Está hablando de lanzar nuestras cargas bajo la poderosa mano de Dios. Cuando vemos esa actitud en nuestras vidas, vemos que nuestras vidas son exaltadas, son realmente levantadas. Muchas veces nos gusta llevar nuestras propias cargas. No soltamos la mochila. Este es como el ejemplo de un niño que iba en un tren con su padre y los dos iban sentados en el tren, camino a su hogar, de regreso, y el niño llevaba la mochila en los hombros. Entonces el papá se dirige a él y le dice: hijo, deja la mochila en el suelo. Y el niño le dice: no, papá, porque no quiero que el tren cargue con mi mochila. Y muchas veces como hijos de Dios hacemos lo mismo. Dios nos cuida y nos ha rescatado y nos sostiene con todo lo que somos, pero nosotros nos empeñamos en llevar nuestra propia mochila y no dejarlo a los pies de la cruz, no dejarlo a los pies del Señor. Seguimos cargando con nuestras propias cargas. Y esto sucede muchas veces. Hacemos muchas veces esto con Dios. Él sostiene nuestra vida por completo, pero tenemos que dejar o aprender a dejar nuestras cargas. A veces pensamos que como ya hemos sido salvos, el Señor ya tiene cuidado de nosotros. No, no, no. Claro que tiene cuidado, como dice Pedro aquí. Pero lo que busca el Señor es que descarguemos todo lo que Él ya ha quitado en la cruz por nosotros. Y ese es un ejercicio que muchas veces debemos aprender a hacer en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. En tiempos de estrés, en tiempos de mucha ansiedad, en tiempos de oposición, en tiempos de persecución, ya sea laboral, ya sea social, ya sea familiar, económica, en todo este tipo de cargas que podemos estar llevando, el Señor nos pide que las descarguemos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos abandona, Él está siempre con nosotros, Él cuida de ti, Él cuida de mí. Muchos creyentes confían a Cristo su alma para la eternidad, pero no confían en descargar sus cargas al Señor. Y muchas veces al revés también. Muchos quieren descargar sus cargas, pero sin haber confiado sus almas a Dios. Son como una máquina expendedora que van y dicen: Señor, quítame esto, Señor, dame aquello, pero no han entregado su vida verdaderamente a Cristo. Pero los que sí hemos entregado nuestra vida a Cristo, debemos aprender a dejarle todo al Señor. Como este niño, no cargar en el tren con nuestra propia mochila. Por eso en Filipenses 4:6, estos versículos tan conocidos, vemos que el apóstol Pablo también habla de esto, reconociendo que es algo que necesitamos aprender. Filipenses 4:6 y 7 dice: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, no solo oración, dice ruego, con acción de gracias, agradeciendo ese cuidado de Dios, aunque no lo veamos. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que su carga era pesada. No. Le dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero también le dijo al Señor, a los discípulos, que venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os daré descansar. Ligera es mi carga. Unirnos al yugo del Señor nos alivia la carga en este mundo. Por lo tanto, si aún no has confiado tu alma a Dios, hoy es el día de poder hacerlo, porque Él quiere cuidar de ti por toda la eternidad. Él quiere cuidar de ti aún aunque no entiendas lo que te está sucediendo. Aunque todavía no le hayas descargado todo, lo primero que Dios te pide es que confíes en Él, confíes tu alma al Señor, para que Él pueda cuidar de ti por toda la eternidad como Él quiere hacerlo.
Y este cuidado es esa invitación a conocer al Dios personal que se reveló en Cristo. Dios es un Dios que te conoce tus necesidades, conoce tus preocupaciones, conoce lo que estás pasando, conoce todo lo que sucede en tu vida y quiere ayudarte, quiere cuidarte. Depende de ti que confíes en Él. Depende de cada uno de nosotros, discípulos de Cristo, que confiemos de Él en cada paso que damos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y un tercer y último llamado que hace Pedro es del versículo 11 al 11, que es un llamado a la resistencia espiritual. No solo es un llamado al servicio de aquellos que están de responsabilidad en el servicio de la iglesia, no solamente es un llamado general a la humildad, sino que es un llamado también a resistir espiritualmente ante el enemigo. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tercer llamado es a la resistencia espiritual. El discípulo de Cristo, el hijo o la hija de Dios, debe saber que está en una lucha espiritual. Pedro hace un llamado no a la lucha espiritual, sino a la resistencia espiritual. Ya estamos en la lucha espiritual. No hace falta que nos llame a la lucha. No es como algunos predican de que debemos luchar contra el enemigo, ir a buscar al enemigo, enfrentar al enemigo. No. Es el enemigo que intenta como león rugiente enfrentar a los hijos de Dios. La actitud del hijo y la hija de Dios es resistir esos ataques. Es resistir, no atacar. Nosotros no podemos atacar. El que ataca es Dios. El que ya lo atacó y lo venció es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es resistir por la fe en la palabra de Dios y en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esas son nuestras armas. Por eso el apóstol Pablo, como todos sabemos, nos habla claramente en Efesios 6 de esa armadura. Podemos recordar, Efesios 6, podemos ver versículo 11, para no leerlo todo. Efesios 6, 11 al 16. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fijaros, estar firmes, no atacar. Seguimos. Porque no tenemos lucha, la lucha ya existe, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo no sirve para atacar, sirve para defenderse. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. La armadura debe estar en nosotros constantemente. Debemos buscar la palabra de Dios. Podemos buscar la plenitud del Espíritu Santo. Debemos aumentar por la palabra de Dios nuestra fe y confianza en un Dios que nos cuida y nos protege. Pero debemos estar atentos, y esto muchas veces estamos muy dormidos ante las acechanzas del enemigo. Y el enemigo se viste no solo como un león rugiente, sino como un ángel de luz. E intenta engañarnos sutilmente. No viene de frente, viene de costado,
intentando colarse en cada una de nuestras vidas. Y por eso Pedro hace este llamado aquí a los hermanos, diciéndole claramente que dice: sed sobrios y velad. ¿Qué quiere decir esto? Sed sobrios es decir, tener una mente clara, una mente atenta. Velar es estar despiertos. No podemos estar dormidos, hermanos, estamos en una lucha espiritual. No creas que el cristianismo es un camino de rosas, no. Hay una lucha verdadera por nuestras almas. Aunque ya nuestra victoria está asegurada, la lucha continúa hasta que el enemigo de nuestras almas no sea derrotado completamente, echado al lago de fuego por toda la eternidad. Él intentará apagar nuestra fe. Él intentará seguir lanzando dardos para que nuestra confianza en Dios disminuya, para que nos desviemos de la enseñanza de Dios. Y esto es lo que intenta constantemente, no es en un momento determinado, está al acecho constante de nuestra vida. Por lo tanto, debemos despertar ante esta realidad y defendernos con las armas que Dios nos da en Cristo Jesús. Por eso dice velar, estar alertas, estar mentalmente alerta y permanecer despiertos. El diablo como león rugiente, pero hay otro león que le ha vencido, ¿verdad? Es el león de Judá. Aleluya. El león de Judá que ha abierto el libro y sus 7 sellos es la raíz de David que ha vencido, dice Apocalipsis. Y nadie prevalecerá sobre él. Es la máxima autoridad que existe en el universo, porque él venció en la cruz, venció a la muerte y el que tenía el poder sobre la muerte. Por eso Pedro dice resistir, es oponerse firme y activamente, no es algo pasivo. Sí, Dios te cuida, sí, Dios te protege, pero cuando ves la acechanza del enemigo, tienes que activarte en la oración. Lo decía aquí Pablo y Pedro también, que debemos activarnos en orar al Señor. La lucha espiritual necesita de nuestra actividad. Dios me protege, sí, de las acechanzas del maligno, pero cuando puntualmente el enemigo me está atacando en un aspecto determinado de mi vida, debo doblar mis rodillas, declamar la victoria que Cristo ya me ha regalado, me ha dado en la cruz del Calvario, y reclamar el poder de su sangre, rechazando todo ataque del enemigo. Y esto es una actitud que debemos tener en nuestra vida espiritual para seguir creciendo espiritualmente. No hay otra manera de estar con otra actitud en esta lucha. Es una guerra espiritual que no es imaginaria, es real, y por lo tanto debemos ser conscientes de esto. El enemigo busca destruir nuestra fe. El versículo 10 y 11 termina: mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios comenzó la obra en tu vida y Dios la va a terminar. Y la va a terminar de una manera perfecta. A pesar de mis pecados, a pesar de mi imperfección, a pesar de todo lo que hay todavía en mí, a pesar de todas esas cargas que aún no le he entregado, Dios promete una restauración perfecta. Y esto es lo que hace Dios. Dice: me perfeccionará, es decir, me completará, me hará pleno delante de Dios, de sí mismo, me reparará, me restaurará. Esto es lo que quiere decir esta palabra. Pero también me afirmará, es decir, que me hará estable, me dará estabilidad. El mundo intenta desestabilizarnos, el enemigo intenta desestabilizarnos, mi yo intenta desestabilizarme, pero Dios, mientras estoy en este mundo, me va dando estabilidad. Pero cuando venga Cristo a buscar a los suyos, será una estabilidad plena, será una plenitud total, pero también me fortalecerá, es decir, que me dará poder. Ya me ha dado poder por su Espíritu Santo, pero dice que reinaremos juntamente con Él. Por lo tanto, me fortalecerá con poder como Él lo tiene
y estaremos reinando a su lado. Y también me establecerá, es decir, me pondrá en un lugar seguro, en un fundamento seguro. Estamos en este mundo, en la roca que es Cristo, pero todavía no se ha hecho completa esa estabilidad en mi vida. Promesa de restauración absoluta es lo que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. ¿Confías en el Señor? ¿Confías en descargarle todo lo que está pesando sobre tu vida hoy? Hoy es el día para hacerlo. Si hay algún aspecto de tu vida que aún no le has entregado, confía en Dios, porque Dios es el Dios de lo posible y de lo imposible, aunque no lo creamos. Por tanto, Pedro acaba diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Toda la carta busca darle gloria a Dios. Y Pedro acaba con este llamado a que le demos la gloria al Señor, porque su obra es perfecta en nuestras vidas. Puedes estar pasando dificultades, puedes estar pasando sufrimientos, como Pedro le dice a estos hermanos, pero hay una esperanza de vida, la esperanza en Cristo Jesús. Por eso hay un cuarto llamado que está velado, que no está directamente aquí explícitamente en este llamado de estos versículos. Es el llamado a confiar en Jesucristo. Pedro ha estado nombrando a Jesucristo en cada uno de los llamados. Y lo que dice hoy la palabra de Dios es que llama y sigue llamando a aquellos que todavía no han confiado en Él. Si aún no has confiado en Él con todo tu corazón, hoy Dios te llama a confiar en Jesucristo, porque Él es el único que puede dar sentido a nuestra vida, darnos la vida eterna. Te invito a ponerte de pie y vamos a terminar con una oración mientras los hermanos pasan para la alabanza.